Trump y la Riviera que quiere hacer, la Riviera en Gaza. Está tan absolutamente enloquecido. Plan Trump propone, al parecer no lo había comentado absolutamente con nadie, es otra de sus ocurrencias, propone convertir la destruida Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Lo que propone es la limpieza étnica, porque no es otra cosa, la limpieza étnica echando a todos los palestinos de la Franja de Gaza, que es su tierra según mandato de la Organización de las Naciones Unidas de 1947. Es su estado. La Organización de las Naciones Unidas con un error, el error que ustedes quieran, pero lo que dictaminó es que había dos estados, el palestino y el israelí. Y eso es parte del Estado palestino junto con Cisjordania y la Franja y los altos del Golán. Lo que dice Trump es que Estados Unidos se va a quedar con la Franja de Gaza. Yo siempre, desde que se inició la acción de Netanyahu, aquí lo he dicho varias veces, la impresión que da es que Netanyahu pretende quedarse ocupar indefinidamente la Franja de Gaza para la solución de un solo Estado, que es la solución que favorece Netanyahu. La solución de un solo Estado, donde palestinos e israelíes vivan juntos bajo un mismo gobierno y que es absolutamente irracional porque no lo van a aceptar los propios palestinos que no quieren vivir con sus actuales vecinos, ¿no? Y menos lo van a aceptar los países árabes que han empujado a los palestinos una y otra vez a la guerra, y tampoco lo van a aceptar las organizaciones terroristas magníficamente bien financiadas que ahora operarían en el interior de Israel, lo cual me parece una locura, ¿no? Pero ahora resulta que, al parecer, Netanyahu no protestó en ese momento, no sé si vaya a protestar después, pero Estados Unidos se va a quedar con la Franja de Gaza y va a construir allí un desarrollo turístico. Me parece de lo más interesante porque estamos hablando de 365 kilómetros cuadrados. Me parece muy interesante porque deja muy claro que Donald Trump no tiene una idea del mundo en el que vive. Te voy a explicar por qué. Estamos en la zona más delicada del planeta y que lo ha sido durante muchos años. Estamos en una zona donde desde concretamente la presión de los hermanos musulmanes, el islamismo ha crecido de una manera brutal, con expresiones tan tremendas como las del Daesh o el ISIS, Al Qaeda y muchísimas organizaciones dedicadas a la destrucción de Israel, por un lado, y al establecimiento del califato mundial, por otro lado, de ser posible, pues les vendría muy bien, porque es lo que se supone que les ordena el Corán. Y ahí vas a llevar tus turistas. Me parece tan alejado de la realidad. Hace frontera con Egipto, por cierto, en la parte norte de la Franja de Gaza, perdón, en la parte sur de la Franja de Gaza. Vamos a verlo aquí. A la izquierda y abajo, lo que pasa es que no sé si pongo la mano encima, no sé, pero a la izquierda y abajo, esa cosa roja es la Franja de Gaza. La frontera que tiene ahí en esa línea recta que está en la parte de abajo a la izquierda es la frontera con Egipto, que Egipto tiene cerrada siempre. Egipto no quiere recibir refugiados palestinos. Egipto no permitió que por ahí huyeran los palestinos mientras Israel destrozaba todo lo demás. No. Luego la otra zona que se ve en amarillo es lo que debe ser la otra parte del Estado palestino, que es la margen occidental del Jordán y que en este momento está además ocupada en gran medida por Israel. Me voy a apoderar de la Franja de Gaza, me voy a apoderar de Groenlandia, me voy a apoderar del Canal de Panamá, me voy a apoderar
de Canadá. Todo esto carece completamente de lógica y al mismo tiempo engrandece la imagen de Donald Trump a ojos de sus seguidores. ¿Qué es lo que más le interesa a él, creo yo? Creo que su narcisismo es el elemento más, más relevante de su accionar. Él amenaza a México, habla con México, le quita la amenaza. Amenaza a Canadá, habla con Canadá, le quita la amenaza. Amenaza a China, le quita la amenaza a China. Amenaza a Panamá, retira la amenaza de Panamá, diciendo además algo que fue que Panamá ahora se había comprometido a dar el paso gratis a todos los barcos de guerra de los Estados Unidos. Y el gobierno de Panamá dice, yo a qué hora le dije eso a Marco Rubio, al secretario de Estado. Yo no dije eso nunca. No, sí, pero las apariencias para Trump son mucho más relevantes que las realidades. Y en este caso, las últimas noticias que yo leí antes de que empezáramos este streaming, decían que, bueno, que estaban echándose un poco hacia atrás, que Marco Rubio había dicho que, bueno, esto lo de Gaza, pues es un poco como espera un poco porque no era la idea, porque yo no sabía, yo no sabía que, que esta era la propuesta de Trump. Pero me preocupa, así como me preocupa la falta de respuesta en el caso del tiroteo en Suecia, ¿cuáles son los verdaderos motivos detrás de la propuesta de Trump y de la aparente aceptación incluso de Netanyahu? Dan igual. ¿Cuáles sean los motivos? Dan igual. Discutir cuáles son, y yo he visto 20,000, no, lo que realmente quiere Trump es, ahora resulta que hay gas natural en la franja de Gaza. Ah, claro, siempre es el petróleo. Si los que tienen un martillo y ven todo el mundo como clavos, ¿no? Lo que realmente importa es que un presidente de una de las grandes potencias mundiales está proponiendo una limpieza étnica a la manera nazi, por lo menos a la manera nazi antes de 1942, cuando se proponía la deportación de todos los judíos de Europa, antes que se propusieran matarlo a partir de la conferencia de Wannsee en 1942. Está proponiendo una limpieza étnica de verdad, un genocidio real. Así como hemos hablado de que no califica de genocidio toda la brutalidad y los crímenes de guerra de Israel, por más que hagan berrinche los que quieren hacer berrinche, el desplazamiento de una población de su territorio sí se considera genocidio. Es lo que dice la ley internacional, el convenio sobre genocidio de 1948, que no es mi culpa que no incluya, si matas a 50,000 de 3 millones de habitantes o de 2 millones de habitantes que hay en Gaza, si matas a 50,000 no sea genocidio. Pues, lo siento, yo no escribí esa ley, yo nomás te doy las noticias. Se está proponiendo algo que es absolutamente inmundo. Lo mismo que se propuso Yugoslavia, o por lo menos Serbia contra Bosnia y Herzegovina. La limpieza étnica, el sacar a toda una población de sus tierras ancestrales. Y no nos preocupa. Si lo propusiera Trudeau, Macron, Starmer, Scholz, quien fuera, Biden, nos parecería un escándalo, nos parecería suficiente para estar en la ONU levantando una voz de que hay que hacer algo aquí. Y sin embargo normalizamos la locura. Estamos normalizando todas las locuras de Donald Trump. Sí, domina el discurso, pero al dominar el discurso nos permite normalizar su delirio. Y eso quizás me preocupa más
cualquier otra cosa. La idea de convertir eso en un emporio turístico, evidentemente es delirante, no tiene ni siquiera se puede tener en cuenta, como no se puede tener en cuenta una buena parte de lo que dice Trump, cuando están por detrás pasando cosas que sí está haciendo, que vamos a ver después.